Buenas tardes, los saludo entonces de nuevo. Estamos partiendo esta jornada de día jueves con la segunda clase de Excel básico, ¿ya? Como les decía anteriormente, al igual que en la clase pasada, vamos a trabajar con la pantalla dividida, con una mitad de la pantalla donde ustedes pueden ver el manual, que ustedes lo pueden revisar y consultar en sus casas, y en la otra, un Excel de ejercicios donde vamos a ir realizando cada una de las funciones que hemos visto anteriormente, ¿ya? Vamos a agrandar un poquito esto. Ya, vamos a tomar esto acá. Listo, ahí está. Bueno, este segundo manual, que tengo fecha el día de hoy, ya, empezamos a trabajar con funciones. Y vamos a recordar entonces una de las cosas más importantes que tenemos que recordar de la última clase, ¿ya? Es la sintaxis o cómo se escribe una función, ¿ya? Como ustedes pueden ver en la fórmula, ¿ya? Es decir, tú siempre abres la fórmula en la celda con el signo igual, que si tú tienes un teclado de Windows, es con Shift, Shift y el botón 0, ¿ya? Y la primera función que vamos a revisar es buscar verticalmente. Esta es una función. ¿Cuál es la gracia de buscar verticalmente? Y vamos a recordar qué es lo que vimos en la última clase. Excel trabaja o por columnas o por filas, ¿ya? Por lo tanto, esta buscar B dice que va a buscar los valores que se encuentren en una columna y que correspondan a algo. Aquí tenemos el primer ejemplo, ¿ya? Que es igual al ejemplo que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Ya, si se fijan, aquí tenemos la identificación de Padilla, Torres, Terán, Rodarte, Morcillo, Casanova, ¿ya? Por eso les decía que vamos a tratar de siempre que los ejemplos, ¿ya? De las funciones sean los mismos que están en el texto, ¿ya? El texto de apoyo. En este texto de apoyo nosotros podemos ver que, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargos, ¿ya? Estamos hablando de que son representantes de ventas, vamos a abrir aquí un poquito, ¿ya? Y aquí hay un vicepresidente de ventas, un jefe de ventas. Es un texto, dijéramos, del cual yo me refería, un texto mexicano, ¿ya? Por tanto existen estos cargos de vicepresidente o presidente dentro de lo que son las empresas, ¿ya? Y vamos a revisar la fórmula. ¿Qué es lo que estamos buscando acá? Fíjense bien que el resultado es Miguel. Estamos buscando a Miguel dentro de esta columna, ¿ya? Entonces, dice, ¿cómo es la fórmula? Si ustedes saben la fórmula, podemos abrir, igual, fíjense, buscar, ¿ya? Este valor B3 a Torres, eso es lo que estamos haciendo, estamos buscando el valor Torres, ¿ya? Estamos buscando un valor donde dice Torres, cuando usted encuentre Torres, en este rango de B2 a E7, ¿ya? Ahí está 2. Importante ese 2, porque ese 2, como dice la fórmula, dice, el valor que usted busca, la matriz de tabla, en las columnas que nos va a buscar, y ese valor 2, ¿qué significa ese valor 2? Significa que tiene que buscar en la segunda columna. Entonces dice, búscame el valor que está asociado a Torres en este rango de datos, pero en esta segunda columna, ¿ya? En esta segunda columna de selección, ¿ya? En este caso, y luego dice la opción falso, ¿ya? Que es, tú lo puedes dejar, ¿qué se refiere que sea falso? Que tiene que entregarme el valor cierto que está allí. No me puede entregar cualquier valor que no esté. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? En el ejemplo, y es Miguel. Por lo tanto, la búsqueda vertical de esta función fue lo siguiente. Ahora, mire, fíjense que lo que estamos haciendo en esta segunda fórmula. Ya, búscame, porque esa es la gracia. En la primera fórmula pusimos el valor de la celda, aquí no, aquí pusimos el 102. Búscame a 102, lo que está asociado con 102, ¿ya? En el rango A2 a C7. Pero búscamelo, ahí está el 2, fíjense que hay un 2 ahí. Búscame la segunda columna, ¿ya? Y luego cerramos con falso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la función? Va a buscar,
verticalmente por columna, no va a buscar así, va a buscar por la columna y va a recorrer la segunda columna. Entonces, la segunda columna que recorre, como estamos acá, va a encontrar el valor que esté asociado a ese 102. ¿Ya? Por lo tanto, el valor que aparece ahí es Torres. Si se fijan, ¿ya? Esa es una forma de buscar. Vamos a ver el ejemplo 3, ¿ya? Que es el representante de ventas. Vamos a ver acá. Vamos a cerrar un poquito aquí para que veamos qué es lo que estamos buscando. Fíjate, dice, estamos buscando, ¿ya? En el rango 2, y fíjate que no me puse falso acá. Si te fijaste, si se fijan bien, no está el valor falso, ¿ya? Cuando tú lo omites, entonces también puedes realizar la fórmula, ¿ya? Cuando lo hagamos falso, es que le estamos diciendo a la fórmula, entrégame el valor exacto, ¿ya? Si no lo colocamos, por defecto, el software te va a entregar un valor. En este caso, que si empezamos a revisar la fórmula, dice, el valor buscado, V5, que es rodarte, ¿ya? Entonces, búscame de rodarte, búscame el valor asociado en este rango de datos del A2 al A7, pero en la columna 4. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el resultado que debería entregarme debería ser representante de ventas. Y tenemos entonces representante de ventas como el valor buscado. ¿Ya? Esto es súper interesante para que ustedes puedan seguir profundizando, para que vean los valores. Acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, tengo exactamente la misma función, pero acá voy a abrir un poquito más el PDF. Cuando ustedes revisen el PDF, le va a aparecer una coma. ¿Qué es lo que dijimos en la última clase? Si a usted no le funciona la fórmula, es porque la separación entre el valor buscado, el rango de columna y la columna tiene que ser separado con un punto y coma. ¿Ya? Por eso también hicimos estos ejercicios para que usted lo revise. Por lo tanto, la función, los argumentos dentro de una función se separan con punto y coma siempre. ¿Ya? Si usted lo ve acá en el ejercicio, anote por ahí para que cuando esté solo en su casa y esté practicando, recuerde muy bien que necesita punto y coma. Vamos a estar acá para que lo sigamos viendo. Aquí está el segundo ejemplo, que es el ejemplo 2 que revisamos acá. Acá en la segunda pestaña, en esta segunda pestaña que está acá, tenemos coincidir. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos acá? Les voy a dar un poquito de introducción. Ahí está George, está levantando la mano. Cuéntame, George, ¿qué necesitas? ¿Se me escucha, cierto? Sí, se te escucha correcto. Ya. No sé si, como básica mi pregunta a lo mejor, pero decía buscar y salía una V en el ejercicio anterior. Y después buscar y salía una H. Y ahí me perdí. No sé qué significa. Ah, ya, mira, aquí dice buscar H, pero cuando tienes buscar H es la misma función, ¿ya? Pero busca por ¿Ya? fila ahora. Y tú señalas la fila entonces. ¿Esta es la diferencia? Por lo tanto, buscar V es vertical y buscar H busca horizontal. Ya. horizontalmente. ¿Ya? Perfecto. Si buscas, por ejemplo, en tu casa, después cuando entrenes buscas la función, te lo vas a encontrar. ¿Ya? Ojo, y si tienes problemas, si te da error, no frustremos. Incluso hasta el software te dice cuáles son los argumentos que puedes ver. ¿Ya? Como les decía antes, muchas veces los problemas es que no estamos separando bien los argumentos con punto y coma, o cuando estamos colocando un texto que sea de función, ya no lo colocamos entre comillas, entonces ahí cuesta un poquito, pero está ok. ¿Respondí tu pregunta, George? Sí, sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, en este sentido, como queda pendiente para usted, vamos a trabajar con el ejemplo de índice y coincidir, que es una segunda función muy interesante. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Estamos buscando un valor, ya tengo 1, 2, 3, 10 ciudades, ya, norteamericanas como las que están en el ejemplo, que son Nueva York, Los Ángeles, Chicago, el nombre del estado, y al lado está la población, ya, estamos hablando de la cantidad de personas que viven allí. Por lo tanto, cuando ocupamos, por ejemplo, índice, y lo estamos haciendo combinación con coincidir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace índice? ¿Ya?
índice nos muestra ya el valor del argumento de búsqueda. Acá, por ejemplo, índice. Acá ustedes van a encontrar que yo escribí la fórmula sin el signo igual para que ustedes puedan ver cómo quedó redactada. Entonces aquí estamos diciendo, vamos a agrandar un poquito más, estoy diciendo al software, mira, en el rango A2 de A2 a D12, estamos hablando que sería este rango, ¿ya? Del rango de acá hasta acá, del rango de A2 a D2 a D11, ¿ya? En este rango, ¿ya? Punto y coma, y ahí como coincidir, búscame el valor asociado a Chicago, ¿ya? Chicago, aquí busca entonces, listo, entonces a buscar, y por eso Chicago aparece entre comillas, súper importante. Si ustedes pusieran Chicago sin comillas, sería un problema y marcaría error. Vamos a mostrar por qué, mira. Le vamos a borrar esa comilla Chicago. Y me dice que la función está. Dice, incluso fíjense el texto que me dice, hemos encontrado un error de escritura de la fórmula y hemos intentado corregir la índice, abro paréntesis, del A1 a D11, punto y coma, coincidir, y ahí aparece Chicago con comillas. Le digo, ¿desea aceptar la corrección? Y le doy a aceptar y me la corrige. Y ahí aparece el valor, ¿ya? Entonces estamos buscando el valor que coincida con Chicago, ¿ya? En la columna de B1 a B11, ¿ya? Búscame Chicago, coincidir. En esta columna búscame, ¿ya? Y colócame el valor de la columna 4. Pues está punto y coma 4. Y ahí está. Cuando encuentres Chicago, cuando recorras Chicago, muéstrame el valor que aparece asociado a Chicago en la columna 4. En este caso, son 2.695.598. Aplicamos la fórmula y nos da 2.695.598. Estas fórmulas, que son bastante básicas, ya muy poca gente las está ocupando porque, como vamos a ver en la próxima clase, se ocupan muchas tablas dinámicas, filtros avanzados, ya, que son funciones que te va entregando el software y te da más opciones hoy en día, ¿ya? Pero son importante que ocupemos estas fórmulas principalmente cuando recibimos archivos grandes, archivos con mucha cantidad de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo sé cómo se llama un repuesto, de una gran cantidad de repuestos, muéstrame lo que está asociado a ese repuesto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo esto? Lo que estamos haciendo de alguna manera es índices, muéstrame, no buscar. Porque buscar horizontal y buscar vertical, no. En índice, tú buscas en todo el rango de datos. Y esa es la gracia que tiene, ¿ya? Porque cuando hacemos índice, yo le hago acá, clic, de nuevo, y tenemos índice en el rango de datos de A D11, de A1 a D11, ¿ya? En ese rango, punto y coma. Cuando me coincida en la búsqueda Chicago en el rango B1 al B11, ¿ya? Y aquí, coma, 0. Se ocupa ese 0 principalmente como para rellenar la fórmula, ¿ya? Pero también lo puedes omitir, ¿ya? Probemos. Y el tipo de coincidencia, vamos a dejarla sin tipo de coincidencia. A ver si me resulta. Y no está determinado. ¿Por qué? Fíjense el dato. Opciones de comprobación de error. Dice, cambia las opciones, no tiene nada que ver. Entonces está mal. Entonces, punto y coma, 0. ¿Ya? ¿Qué significa ese 0? Fíjense cómo está. Menor que o mayor que, porque esa es la otra opción. ¿Ya? No, dígame la coincidencia exacta. Por eso se coloca 0. ¿Ya? Es muy importante que cuando ustedes vayan escribiendo las fórmulas y trabajando con ellas, vayan viendo bien las propuestas que le hace el software. ¿Ya? Las versiones 2013 quizás a lo mejor no son tan rápidas en proponértelo, ¿ya? Pero ustedes si tienen conexión a internet van a tener mucha ayuda en ese sentido, ¿ya? Entonces siempre atiendan a cómo el software también te ayuda a corregir las fórmulas. Y entonces estamos diciendo, búscame en este rango de datos, pero yo quiero que me digas el valor que esté asociado a Chicago. Le puse Chicago, porque podría ser incluso, y podríamos ver esto, ¿qué valor está Chicago? Es B4. Entonces vamos a cambiar Chicago, en vez del valor Chicago, que está entre comillas, lo colocar B4.
y me va a resultar igual, fíjense. ¿Ya? Entonces muchas veces las fórmulas que podemos ocupar, señalar una celda o señalar un texto para que busque. ¿Ya? En este caso le estoy diciendo, búscame la celda Chicago. Vamos entonces a volver a corregir y en vez de B4, para que ustedes lo tengan cuando ustedes lo revisen después en sus casas, abro comillas, Chicago, cierro comillas. Súper importante, ¿ya? Que los textos dentro de la fórmula siempre estén entre comillas. Le doy Enter y me buscó ese valor. Ahora, lo importante es en qué contexto te puede servir esto. Fíjense que cuando estamos trabajando acá no se ve mucho la importancia porque tenemos poquitos datos, ¿ya? Pero imagínense, por ejemplo, tenemos un listado de datos. La clase pasada vimos que había muchas columnas al costado y muchas filas hacia abajo, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces estos datos pueden coincidir, ¿ya? Para ayudarte a buscar en columnas. Por eso es súper importante que una de las cosas que aprendamos en esta clase es que siempre Excel trabaja en función de rangos. O es columna, o es fila, o es un rango de datos, ¿ya? Y que pueda llegar a la siguiente fórmula, al tiro, mira, fíjate. Ya. La fórmula que está allí, que es la que me está pidiendo el Carlos, es la misma fórmula de arriba, es la misma, lo que pasa es que yo la puse allí sin el signo igual, ¿ya? Para que ustedes vean el texto que hay que ponerle. Mira, si le pusiera el signo igual, fíjate qué es lo que va a pasar. Le pongo igual, se activan las celdas, ¿ya? Le doy un Enter y me va a repetir el valor, ¿ya? Por tanto, cuando ustedes vean, por ejemplo, acá, el fórmula y está sin iguales para mostrarte cómo se escribe la fórmula. Vamos a hacer entonces en este caso, vamos a sacar el signo igual. Me parece que me come una I. Índice. ¿Ya? Y es para que ustedes vean cómo está redactada la fórmula, ¿ya? Entonces eso es lo importante, que ustedes vayan revisando siempre cómo se escriben las fórmulas, cómo se redactan, ¿ya? Y todo lo que ustedes pueden utilizar con respecto a eso. Ahora vamos a revisar la siguiente función, que es una función bastante interesante, que es la función si, ¿ya? Aquí el texto dice que la función es una de las más populares de Excel y permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que se espera, ¿ya? Y fíjense la sintaxis, en el manual siempre está la sintaxis, ahí le puse, abro comillas, vamos a ver el manual, fíjense cómo está la sintaxis de la prueba lógica. Si, prueba lógica, ¿ya? Ahí esa prueba lógica, como ven en el ejemplo, si A2 es mayor a B2, el valor, si es verdadero, es presupuesto excedido. Siguiente argumento, entre comillas, correcto. ¿Qué significa eso? Que son, por ejemplo, son funciones que aparecen o son mensajes que aparecen cuando pasan ciertas operaciones. Vamos a ver el ejemplo entonces que está asociado aquí al manual. Y fíjate acá. Si C2 es igual a sí, rango 1, rango 2. ¿Pero qué se refiere este C2? ¿Ya? Vamos a cerrar este cuento y vamos a irnos a la función sí. Ya. Fíjate los datos. Por encima del presupuesto, dentro del presupuesto, por encima, por encima, por encima, por encima, costo adicional, ¿ya? Están 0, 0, ya. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Fíjate el dato. Dice, si C4 es mayor a B4, si este valor es mayor que este, dígame por favor en la celda que diga por encima del presupuesto. Cierro, abro otro punto y coma, y si está, y si no, está dentro del presupuesto. Esa es la gracia que te dice, por ejemplo, cuando tú vas llenando datos y van saliendo información, porque eso muchas veces tenemos que entregar informes, y los informes tienen que ser con conclusiones, ¿ya? Entonces, esto es una prueba lógica bastante interesante, ¿ya? Cuando tú vas actualizando los archivos y te va entregando mensajes. ¿Se acuerdan que ayer vimos el validador de información? Y cuando tú ingresabas el dato te decía, oye, este rango de datos está fuera. Esto es como algo muy parecido cuando aparece la operación lógica. Entonces la operación lógica son mayor o igual que, menor o igual que, o exactamente igual, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciéndole? Si la prueba lógica, que es C4 mayor a B4, que este valor, que sea el valor real, sea mayor que el presupuesto, señálame en esta celda, por favor, por encima del presupuesto, y lo cierro entre comillas siempre.
punto y coma, y si no, y si el valor es falso y es falso, está dentro del presupuesto. Estoy diciendo entonces que si los valores de acá son mayores que los valores de acá, señáleme esta celda que estamos encima del presupuesto. Y si no es así, y si es falso eso, o sea, quiere decir que el valor de acá es menor que el presupuestado, coloque dentro del presupuesto. Fíjense entonces que claro, aquí podemos agrandar un poquito más, ¿ya? Y es lo mismo, entonces tú le das copiar, y la gracia es que esto no te permite copiar la fórmula hacia abajo, y no tienes que hacerlo, y no tienes que hacer el dato en todas las celdas. Esa es la gracia de este tipo de automatizaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos nosotros entonces con Excel? Entonces el Excel te sirve para hacer operaciones lógicas, para entregar información, para entregar informes, y también para automatizar muchas operaciones. ¿Ya? En este caso, tenemos entonces por encima el presupuesto. Ahora fíjense, aquí está, como ustedes verán, por encima del presupuesto y dentro del presupuesto. Y el ejemplo 4, que es del manual, también está aquí. Fíjense. Acá yo le puse C5 menos B5. Entonces el diferencia es este menos este, el adicional. Estos son 50 pesos menos del presupuesto. Pero en realidad, cuando está debajo del presupuesto no me interesa. Entonces lo que estoy haciendo es lo siguiente. Fíjense en la prueba lógica. Si, y vamos a activarse, si C11, que es este valor, es menor a B11, o es mayor a B11, si este valor es mayor a este, muéstrame la diferencia entre C11 y B11, ¿ya? El valor, si es verdadero, es muéstrame la diferencia. Aquí claramente en el ejemplo vemos que lo gastado real es 921,58 y lo presupuestado son 800, está basado en 121,58. De caso contrario, muéstrame 0. Fíjate acá. Entonces, si la operación lógica, si la celda C11 es mayor a la B11, el valor que tiene que demostrarme, el valor si es verdadero, si ustedes lo ven acá, es la diferencia. ¿Cuánta diferencia? Pero si no, si el valor está dentro del presupuesto, márcamelo como 0. Fíjense cómo aparece acá. No me parece la diferencia 0. No, me parece que ustedes saben que son 50. No, me dice 0. ¿Ya? Esto es una función bastante entretenida, ¿ya? Es una función que dijéramos va a tener valor cuando tengan que hacer mucha operación y tú tengas que ir viendo si un dato a un dato, entonces tú vas colocando como las diferencias y vas colocando como conclusiones de algo, ¿ya? Entonces, para que esa conclusión lógica sea más automática, entonces ocupas la función si, ¿ya? Si ocurre esto, haga esto, y de caso contrario, si eso no ocurre, haga esto otro. Esa es la gracia de la función si, ¿ya? Si seguimos recorriendo nuestro manual, con ejercicios y con ejemplos, ¿ya? Aquí te ves una nota que puedes profundizar en el soporte de Office y la dirección Support Office Microsoft. ¿Ya? Vamos a pinchar y esto nos está llevando a que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Y esto es una habilidad también, esto es una competencia. Cuando ustedes, por ejemplo, estén en sus casas y tengan, por ejemplo, cierta dificultad, vean también, porque aquí les conecté con el mismo soporte de Office, cómo es la función y cómo ellos hacen. Ellos tienen un videíto bastante entretenido también acá. Entonces te muestran cómo se hace la función. Si se fijan, es el mismo ejemplo que tenemos en el Excel. Lo vamos a pausar porque eso estaría para la casa, ¿ya? Pero ustedes también sepan de que ustedes pueden ver el soporte en línea que tiene Microsoft en el caso de alguna función, en el caso de algún dato que requieran esto tanto como para Excel, como para Word, como para PowerPoint, puedan revisarlo. Eso sí, tengan siempre en consideración, ¿ya? Que fíjense cómo está mostrándose la función acá. Dice, sí, va a abrir ahí, por ejemplo, una comilla, pum. Si C2 es mayor que B2, pero coloca una coma,
¿ya? Y eso lo puede llevar error a ustedes, ¿ya? Va a depender de la configuración de tu computador. En muchos casos, basta con una coma, ¿ya? Depende de la configuración que le hayan hecho de Excel. Pero principalmente en los computadores de todos siempre se ocupa punto y coma, ¿ya? Por eso también yo les muestro también cómo se escribe la fórmula, para que recuerden también que la separación entre argumentos dentro de una función siempre se hace con punto y coma, ¿ya? Ahí vamos a volver entonces a nuestro Excel y a nuestro manual, ¿ya? Y aquí hay una notita, una nota súper importante, una nota que es la que planteaban delante. Si va a usar texto en fórmulas, tendrá que escribir el texto entre comillas. Por ejemplo, texto entre comillas. La única excepción es el uso de verdadero o falso, que Excel lo entiende de forma automática, ¿ya? Entonces, cuando tú quieres ocupar un texto dentro de una fórmula, dentro de un argumento de fórmula, siempre coloca ese texto entre comillas. Bueno, vamos, aquí tenemos la función suma, ¿ya? Que es una función que ya vimos en la clase pasada, que no la vamos a revisar, pero que es bastante simple, ustedes ya lo vieron, ¿ya? Que es el valor automático. Entonces, la gracia está de la función suma y de la función tanto, porque fíjense cómo muestra el manual. Muchas veces, ¿qué es lo que hace la gente? No ocupa la función suma y empieza a sumar los valores del rango de datos, ¿ya? A 1 más B1 más 2, o a 1, a 2, a 3. Entonces va sumando estos rangos de datos, ¿ya? Pero el problema está que cuando tú eliminas una fila o eliminas una columna que está dentro de la fórmula, aparece este valor, no se actualiza automáticamente. Por eso es importante, por ejemplo, el valor suma. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Ya? Vamos a abrir acá. Vamos a abrir un valor suma. Imagínate, por ejemplo, coloco 55, 78 y pongamos 125. ¿Ya? Entonces, si yo ocupo la función suma, igual, suma, doble clic arriba de la fórmula, y ahí le digo el rango de datos. Es el rango, cierro el paréntesis y le doy Enter. Me sale 258. ¿Ya? Vamos a repetir los datos. Así yo puedo repetir el dato, me posiciono abajo, voy copiando, y voy a escribirlo de manera diferente. Esto es un riesgo muchas veces porque la gente dice, súmame esa celda más, y no hace esa celda más esa celda. Te da el mismo valor. Pero fíjense lo que pasa si es que elimina una columna. Eliminar. Cuando yo ocupé la fórmula, se actualiza la fórmula, pero acá abajo me hizo referencia, porque fíjense que el error está de que, ojo, hay una referencia que ya no existe, ¿ya? Por eso es un riesgo hacer esta cuestión de ir sumando celda a celda, porque cuando ocurre, por ejemplo, la eliminación de una fila o una columna, todas las fórmulas se echan a perder, ¿ya? Por lo tanto, fíjense con qué es lo que pasó. Vamos a hacer un control Z, ¿ya? Ahí, por ejemplo, aquí vamos a colocar mamá. ¿Qué significa? Como está dentro de un valor, como les decía en la clase anterior, no me va a sumar. ¿Ya? Entonces, si coloco mamá acá, se actualiza la fórmula. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes trabajen siempre con fórmulas, no trabajen nunca con sumar celda por separado, que es lo que hace la mayoría de las personas que no saben usar Excel, o tiene sus riesgos, ¿ya? Y ocurren estos errores, ¿ya? Eso es lo más importante que quería comentar, por ejemplo, de la función suma, ¿ya? Para que ustedes lo revisen, está dentro de lo que es el manual, ahí está la explicación que yo les comentaba, y recorre lo mismo. Entonces se ocurre el error ref al eliminar filas o columnas, de esa forma de sumar. La siguiente función que vamos a revisar, que es la función contar sí, que está en la página 14 de este manual. Este es un manual más chiquitito, ya, porque en esta clase vamos, como vimos en la clase pasada, como conversamos también en la clase pasada, teníamos que ver también contextos, ¿ya? Y para eso vamos a revisar ciertos... ¿ya? Vamos a contar ciertas funciones, ¿ya? De manera un poquito más detallada.
¿ya? Aquí tenemos la función contar si, ¿ya? Contar si, fíjense cómo está la sintaxis. Abrimos, aquí en el PDF, abrimos signo igual, contar punto sí, porque también está la función contar sin sí, ¿ya? Esto es una condicionante, ¿ya? Cuando ocupamos la función contar, cuenta todos los valores o todos los registros. En contar sí, me va a contar solamente los que estén en esta condición. Por ejemplo, en el rango A2 a A5, cuando aparece la palabra Londres. Veamos acá, por ejemplo. Esta función es cuenta el número de manzanas entre las celdas A2 y A5. Ya, el resultado es 2. Ya, entonces, ¿cuántas veces aparece manzana? Fíjense en la fórmula. En este rango, ya, cuéntame, dentro de este rango, las veces que aparece manzana. Aquí clarito vemos manzana. Entonces debería ser 2. Y manzana pusimos también entre comillas para que pueda resultar la fórmula. Entonces da 2. Acá lo que estamos viendo es cuéntame en el rango A2, A5, el valor A4. Punto. No le dije manzanas. ¿Ya? No dije búscate el rango, no. Búscame en eso. ¿Cuántas veces aparece esto? Pum. A4. Por lo tanto, te voy a mostrar el valor que aparezca ahí, que es 1. En el caso 3, fíjense, estoy diciendo, cuéntame acá las veces, en A2, las veces que aparece manzanas y las veces que aparece naranjas. ¿Ya? Entonces, cuéntame las veces que aparece el valor de eso y cuántas son naranjas. En este caso, manzanas, naranjas y otra manzana aparece 3 veces. Por lo tanto, el resultado debería ser 3. ¿Ya? Entonces acá, si se fijan, pusimos la fórmula, ¿ya? Solamente con un dato, y acá la compusimos. Cuéntame esta condición y cuéntame esta otra condición que es la que aparece acá. Y por último, acá se posiciona esta. Cuéntame, aquí de este rango de B2 a B5, cuéntame todos los valores que sean mayores a 55, y entre comillas. Si usted lo fija, tenemos, este no es mayor, y tenemos solamente 2 valores, por lo tanto debería ser 2. Ahí dice Alana, mis disculpas, vengo llegando a Santiago, no te preocupes, Alana. Hemos estado revisando algunas funciones simples, pero recuerda también de que cuando termine la clase, vamos a mandar el video tal como lo hicimos el martes para que tú lo puedas revisar, ¿ya? Así que no te preocupes, no es pecado mortal, estás perdonada. ¿Ya? Entonces, hemos visto entonces hasta el momento, vamos a buscar verticalmente, una otra forma de búsqueda que es índice y coincidir. Hemos visto la función si, ¿ya? Si pasa esto, muéstrame esto, y si no, este otro valor. Vimos la función contar si, y ahora vamos a ver la función sumar si. ¿Ya? Estas funciones que son bastante básicas y que tú las puedes encontrar, te van a ayudar mucho cuando tengas que trabajar con otros Excels, con Excels que te llegan a ti, que no los produces tú, ¿ya? Principalmente porque muchas veces uno va a tener que periciar esos Excel y ver los errores que hay en las fórmulas, si están bien hechos, si no. Entonces te va a ayudar este tipo de fórmulas que son contar si, sumar si, o la función si, ¿ya? En este caso, al igual que el ejemplo anterior, si se fijan, también pueden ver el soporte de Office. Acá, fíjate la sintaxis, que es la forma en que se escribe la fórmula. ¿Ya? Entonces, la sintaxis es abro, sumar si, el rango. En este rango de datos, y coloco el criterio. ¿Ya? Y aparece una tercera opción que es rango suma, ¿ya? Que en este caso, si tú lo dejáis sin completar, no hay problema, ¿ya? ¿Qué es lo que dice acá? Fíjate, está en intervalo,
el intervalo, que es el rango. Luego viene el criterio, que es obligatorio. Y por último viene el tema, dice, cualquier criterio de texto, el rango suma. Esto es opcional. Esa tercera parte de este sumar sí es opcional. Claro, cuando tú la completas, ¿ya? Es lo siguiente, dice, son las celdas reales que se sumarán, si es que desea sumar celdas a las ya especificadas en el argumento rango. Si omite el argumento rango suma, Excel asuma la celda especificada en el argumento rango. ¿Ya? El ejemplo, que es un valor de propiedad y condiciones, que es lo que tenemos acá. Por ejemplo, en la fórmula 1 que está, justo el ejemplo número 1, al igual que ustedes pueden ver, lo que está contenido en el manual está exactamente igual en el Excel para que ustedes lo puedan revisar posteriormente. Bueno, la primera fórmula que estamos pidiendo, que es la de 63.000 pesos, ¿ya? Es, fíjense el dato, vamos a darle doble comilla, sumar si, ¿ya? De esta función, sumar si, este es el rango, la condición es todo lo que esté sobre 160.000. Cuéntame todos los que estén sobre 160.000, ¿ya? Y le puse después el rango B2 al B5, estos datos, y súmame estos datos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Aquí ocupamos el rango de datos, ¿ya? Entonces tenemos sumar si pasa esto, súmame estos. ¿Ya? Si los valores de propiedad están sobre 160.000, súmame todas las comisiones de eso. Eso es lo que le estoy diciendo a la fórmula, ¿ya? En este caso tenemos 1, 2, 3 sobre 160.000 y serían 14, 21 son 35, serían como 63.000, que serían estos tres valores. Entonces me debería dar ese valor. Y son 63.000. Entonces le dije, esta es la fórmula. Le dije, este es el resultado de todos estos valores que están sobre 160.000. Por lo tanto, el que está aquí. Fíjense ahora este otro sumar si. Le hago doble clic para que se activen las fórmulas, ¿ya? Y este es simple, es sin la condición final, esto con dos valores. Súmame en este rango todo lo que esté sobre 160.000. Entonces tenemos este valor, tenemos tres valores de 4. Entonces tenemos 200, 300 son 500, más 400 son 900. Debería ser 900. Y ahí está, ¿ya? Ojo. Muchas veces uno le toma valor a estas funciones porque lo ve con poquitos datos. El desafío es que ustedes los hagan y hagan con varios datos, con muchos datos. Y eso va a tener mucho valor para ustedes, mucho valor, ¿ya? La siguiente fórmula es sumar si, ¿ya? Si es mayor que C2. Acá lo que hicimos es lo siguiente, fíjense en la fórmula. Vamos a bajar esto. Vamos a activar la fórmula así. Le estoy diciendo sumar de este rango, del rango de acá, ¿ya? ¿Ya? Todo lo que sea mayor a C2. Lo mayor o igual a C2. Mayor o igual a C2. Ese es, fíjense, ahí le pusimos acá. Estoy diciendo, todo lo que esté sobre 250.000 me lo suma. Tengo este y este. Serían 700.000 entonces, si lo viéramos de una manera fácil y rápida. Y son, son estos dos que son las comisiones, que es lo que estoy pidiendo. Fíjense bien la fórmula, vamos a activarla de nuevo. Si los valores de este rango son mayor o igual a 250.000, súmame esos valores de esta columna. ¿Ya? Esto es muy útil, por ejemplo, cuando tenemos inventario. Cuando tenemos inventario, muchas veces tenemos que sacar los valores con IVA, valores sin IVA, ¿ya? Por eso es importante que cuando vayamos trabajando en las clases, ustedes me vayan mostrando, profe, yo tengo este Excel que en un momento lo quise arreglar, no me ayudó mucho. Revisemos todas esas experiencias para que ustedes lo puedan ver. Yo voy a revisar al finalizar la clase de hoy día lo que habíamos visto con Luis, que creo que Luis me había contado que estaba en un emprendimiento. No sé si fue el caso de Luis. ¿Me puedes confirmar tú, Luis, por favor? Entonces vamos a revisar también un Excel de determinación de precios. La función, entonces, la función suma. Entonces me sumó estos dos valores que es lo que estaban sobre 250. ¿Ya?
Estas son funciones lógicas, ¿ya? Como les decía anteriormente, ustedes pueden seguir revisando los ejemplos, ¿ya? El ejemplo 3, este otro ejemplo, ¿ya? Está el soporte de Office, ¿ya? Y esta es una cosa súper importante, el uso del símbolo pesos en la barra de fórmulas. Esta cuestión te va a ayudar mucho, 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 porque cuando usamos signo pesos, ¿ya? Y cuando copiamos una fórmula, entonces tú congelas esa fórmula, congelas la celda con la cual estás interactuando. ¿Cómo sería? Por ejemplo, acá. Fíjense. ¿Ya? Aquí está un ejemplo que puse ahí con pesos y con UFs. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un pasaje, dos pasajes, tres pasajes, cuatro pasajes, ¿ya? Eso está en pesos. Pero si lo quiero ver en UF, este es el valor. Fíjense lo que hacemos acá. Entonces, la fórmula de precio, la fórmula en precio total de UF sería es E2 dividido por este. Pero fíjense que este B2 está con un signo peso. Si lo vamos a quitar, mira, fíjense si lo vamos a quitar, este signo B2 lo vamos a sacar, este signo, ¿ya? Y sería el valor. Fíjense cómo cambió la fórmula para acá. Porque B3, fíjate, me activa como B4, porque cuando copio la fórmula, me lo copia con el argumento anterior. Entonces dice E2 versus B2. No, entonces yo quiero que este valor siempre sea dividido por este. Por eso entonces a ese B2 le coloco un signo peso al lado, ¿ya? Le doy un enter, dice aceptar. Y le doy enter. Y copio después para abajo. Ya, no me la congeló, ¿eh? Ahí está. Ojo, fíjense cómo está. Pero ¿cómo lo podías hacer tú también en otro momento? Cuando estáis solo y estáis armando esta fórmula, ¿ya? Es el B pesos, pesos 2. ¿Ya? Ahí la congela. Pero si la querías hacer simple en tu casa, y decís que no le quiero colocar la auto, entonces tú le haces F11 y te lo colocas solo. ¿Ya? Entonces a esta doy F11 y me coloca solo el tema. ¿Ya? Escapar. Signo pesos. Signo peso. ¿Ya? Y con eso, ¿qué es lo que logramos? Logramos que pudiéramos trabajar y bloquear la celda de esa manera. ¿Ya? Ahora, no es F11, sino que es F4. Con F4 podemos hacer eso. Mira, estamos hablando de la celda. Si yo aprieto F4, me coloca el signo peso solo. ¿Te fijas? Ahí está, entonces. Lo puedes bajar y la copia, vamos a ir eliminando esto. Y vamos a copiar toda la fórmula para abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la fórmula? Me va a dividir siempre este valor por ese que está congelado. Este valor por ese que está fijo. Este valor por ese que está fijo. Esto pasa mucho. Pasa mucho cuando tenemos que, por ejemplo, hacer conversiones de plata. En este caso yo opté por el peso, ¿ya? Pero hay conversiones en UF, hay conversiones en dólares, por tanto siempre, o por un factor. Por lo tanto, la gracia de poder trabajar con este F4, aquí te lo puedo quitar, y se lo puedo colocar, ¿ya? Es que te permite que la fórmula quede estática para todos, y eso es súper interesante, ¿ya? Entonces, después todos los datos son sumados, restados con respecto a esta celda, ¿ya? Esa es la gracia de usar el signo pesos, ¿ya? Que es la celda que queremos bloquear, ¿ya? Y nos permite hacer muchas operaciones. Hasta el momento hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 fórmulas bastante simples, ¿ya? Pero vamos a llegar a las que principalmente se ocupan hoy en día, ¿ya? Filtros. ¿Ya? Filtros y filtro avanzado. ¿Ya? En el manual se van a encontrar tablas de datos y filtros, ¿ya? Aquí está. ¿Ya? Por ejemplo, los filtros los puedo aplicar de una manera bastante simple, ¿ya? Por ejemplo, vamos a colocarnos acá y nos vamos a posicionar sobre esta columna, ¿ya? Y puedo colocar datos, y en datos le coloco filtro, y me aparece, fíjense, un combo box que te dice qué cosas puedes filtrar. En este caso son todos pantalones. Acá vamos a colocar jeans o largo, vamos a colocar jeans. Vamos a dejar marcado jeans, entonces me va a mostrar siempre los valores que digan jeans. ¿Ya? Esa es la gracia de los filtros, ¿ya? Te permiten, por ejemplo, mostrar datos acotados, ¿ya? Entonces tú colocas los criterios que a ti te interesan. ¿Ya? Aquí igual que seleccionamos todo y nos muestra todo. Acá, por ejemplo, me interesa lo que esté en Santiago. Deselecciono y coloco Santiago y me muestra solamente los valores que están en Santiago. 1, 2, 3 valores. Los filtros es una herramienta bastante simplecita, una herramienta que te va a ayudar mucho cuando estés trabajando en el futuro, ¿ya? Pero tiene un límite, ¿ya? No son tan avanzados las tareas que se pueden hacer. Por eso, ahora vamos a ir a datos, vamos a quitar el filtro, pero vamos a trabajar con filtros avanzados, ¿ya? Vámonos a nuestro manual, ¿ya? En el manual podemos ver filtrar por texto y llegamos a filtro avanzado, ¿ya? Tal como aparece en el manual, ¿ya? Vamos a tomar la información. Fíjense que en el manual tú haces clic y vas a avanzado. Fíjate, donde puse filtro, ¿te acuerdas donde saqué filtro? Al ladito hay una que dice avanzada y te aparece este pantallazo. Y tú hay un rango de la lista. Esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Hasta que ustedes lo vayan viendo y vayan recordando de que todos los ejercicios que estamos viendo están todos reflejados en el manual, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver acá. Mira, vamos a datos avanzadas. Y aparece el rango de datos que está seleccionado. Dice, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Tengo la posibilidad también de que lo que yo quiera filtrar lo pueda mover a otro lado. Entonces, copiar A y le puedes decir que yo me lo mande a, no sé, a esta hoja nueva, ¿ya? O a esta hoja de filtros aquí, ¿ya? Entonces, todo lo que nos va a mostrar lo va a llevar allá. Solo copiar el otro filtro a las activas, aceptar. Fíjense qué es lo que hizo. Los copio acá. Pero a mí me interesa, en este caso, datos avanzadas, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Hay un rango de la lista. Fíjense del rango. El rango es ¿ya? Y hay criterios, ¿ya? Que es de C1 a D1, ¿ya? Estos son los criterios. Estos son los criterios. A aceptar. No me está mostrando mucho, se eliminaron todos. Vamos a hacer un control Z, ¿ya? ¿Por qué? Porque tomamos datos. Y entonces, cuando tengo un filtro avanzado, cuando tengo aplicado un filtro avanzado, me aparece aquí abajo, fíjense, un cuadrito. Y allí puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, formato, por texto, por valores, ¿ya? Los valores también que se repiten, los valores que son iguales, puedo borrar algunos, porque por ejemplo, formato, valores, y me está filtrando por valores. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Viña del Mar. Es el único texto que está fuera de un rango, ¿ya? Tomamos de nuevo todo el texto y vamos acá y le vamos a decir, ¿sabéis qué? Que nos muestra una tabla. Tabla. Y me lo muestran tabla, fíjense. Me cambió y me activó una tabla con filtros. Vamos a posicionarlo acá y yo quiero que me haga un gráfico.
un gráfico de columna. Fíjate el gráfico de columna que me armó. ¿Ya? Entonces me dice, por ejemplo, de acuerdo a las columnas que yo he elegido, ¿ya? Almacén, Talca, con la columna de almacén está, con la columna C5. Voy a aceptar. Almacén, Santiago Talca. ¿Qué pasó? ¿Por qué me sale almacén? Porque aquí cometimos un error. Porque incluimos el rango de criterios arriba. Entonces vamos a deshacer esto y vamos a hacer de nuevo el filtro. Control Z, Control Z, Z, Control Z, 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 Z. Entonces vamos a tomar este rango. Este es el rango con el cual yo voy a trabajar. Entonces voy a datos, avanzadas, y quiero este rango. No me coloque los tallas, nada de eso. Y el rango de criterio sigue siendo el C1 el de 1, aceptar. Entonces, si tomo esto, me aparece la tabla y vamos a hacer el gráfico ahora como corresponde. Pum. Entonces acá me dice que hay 3 pantalones en Santiago, hay 3 en Talca y 1 en Viña del Mar. Pero si lo cambio y en vez de almacén la búsqueda, lo único que muéstrame solamente Santiago y Talca. Y me muestra solamente Santiago y Talca. Pero ¿sabes qué? Creo que coloquemos otro criterio. Fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a colocar talla. Y me muestra, por ejemplo, los pantalones en talla M y S en Santiago. Y aquí yo sé que hay 2 pantalones en talla M en Santiago y S. Y voy a colocar otro tema. Voy a colocar el color. Y me los va a dividir por color. Me dice que hay 2 pantalones verdes talla M y 1 azul en Santiago. Y en Talca tengo uno azul y uno verde. Ah, pero voy a incluir ahora en este filtro a Viña del Mar. Y fíjense cómo se va cambiando y activando automáticamente los filtros. Vamos a colocar el estilo también y se modifica. Vamos a colocar, y la prenda no, que son todos pantalones, y vamos a quitar estilo. ¿Ya? Si se fijan, todos estos valores de filtro avanzado y de información en esta nueva hoja, ¿ya? Si se fijan, todo lo podemos trabajar y podemos hacer muchas cosas diferentes. Vamos a volver a este filtro avanzado y vamos a hacer un gráfico. Pero un gráfico, yo quiero hacer un gráfico, otro gráfico. Y la tengo que pinchar acá. Y me da gráficos recomendados. ¿Ya? Eso es súper importante a la hora de trabajar con Excel, ¿ya? Porque muchas veces uno quiere gráficos de torta para todo, y no. Entonces, siempre el software te permite, te sugiere diferentes tipos de funciones. Te sugiere, por ejemplo, arreglos en las funciones cuando están mal, y te sugiere gráficos, ¿ya? Atiendan siempre los gráficos, porque si usted toma un gráfico que no sea, va a verse horrible, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, acá me dice, y fíjense este gráfico, que me da 2 opciones, me da aceptar y me da esta opción. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en este gráfico? Yo pincho acá, y le puedo colocar título al eje, le puedo colocar la etiqueta de datos, puedo crear una tabla de datos, puedo hacer barras de lector, barra de error, puedo colocar una leyenda, una línea de tendencia, ¿ya? Son muchas opciones que lo que tenemos con lo que es Excel, ¿ya? Como esta segunda clase es para que nos vayamos interiorizando en lo que es el curso y cómo se ocupa Excel, a partir de ahora vamos a empezar a revisar. Aquí voy a abrir mi carpetita maestra. Y vamos a revisar otras experiencias de Excel, ¿ya? Ejemplos prácticos y algunos errores que se cometen en estas hojas de cálculo, ¿ya? Por ejemplo, estas cosas este dato que vamos a ver ahora, que es este. Fíjense cómo está escrito este Excel, ¿ya? Tienen el día, hay un desorden, por ejemplo, la fecha lo colocan a mano, yo creo que aquí colocan la hora,
Pero lo que más me molesta de este Excel es esto. 82.000 en efectivo más 56.000 en tarjeta. No me sirve de nada si quiero sumar los datos, no me sirve. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que hacer en esta cuestión? Vamos a combinar esta celda. Combinar y centrar. Combine la celda. Vamos a eliminar esta celda. Y me voy a quedar con el texto que hay aquí dentro de esta celda. Recaudación por, fíjense lo que dice, múltiple G353. Eliminé una celda y me eliminó todos los datos. ¿Ya? Que eso es lo que quería comentar. Entonces, súper importante a la hora, porque este es un Excel que no me pertenece a mí, esto es un Excel de una empresa, ¿ya? Y acá también multiplique G3 a K3. Multiplíqueme G3 hasta K3, G3 y K3. ¿Qué es lo que está multiplicando? G3 con K3, que es la taquilla, este y este. Entonces, 2.000 pesos por la cantidad de personas. Entonces, multiplique de G3 a K3, no, G3, de G3 a K3. Y está multiplicando todos esos, está mal esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en esta fórmula? Es lo siguiente. Multiplíqueme la taquilla por el precio. El precio, asterisco, taquilla, que es la cantidad de personas que van. Y ahí está, 32.000 pesos. ¿Ya? Si se fijan, si yo sumo acá, me van a salir 102.000. Y es más o menos y no tiene nada que ver con el valor que aparece acá. ¿Ya? Porque aquí se hacen 82 efectivos más 56, 82 más 56, está hablando 132, y no dije esto. ¿Ya? ¿Qué pasa con la taquilla? De I6 a G6, este y este. Acá es 4, acá es 21, acá es 10, y acá es tanto. Entonces aquí hay un problema. Ya está mal hecho. Entonces, ¿qué es lo que yo trataría de hacer en este tipo de Excel? Yo este Excel diría lo siguiente. Voy a datos, ¿ya? Y voy a pedir texto en columna, y te voy a decir, ¿sabes qué? Divídeme el texto en las columnas. Quitar duplicado, relleno rápido, consolidar, descargar, subagrupar, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a revisar la próxima clase, para que ustedes lo puedan revisar, pero la idea es que ustedes me muestren este tipo de Excel, ¿ya? Que digan, oiga, profe, mire este Excel no me sirve, porque, mira, fíjate, si yo quiero saber cuánto recaudó, aquí no me suma nada. ¿Ya? Así que trabajemos con esto. Esto es una posibilidad. Otra cosa que hemos visto, que yo he visto también mucho, ¿ya? Es cómo se ocupa lo de Excel para el tema financiero. ¿Ya? Esto es un balance. ¿Ya? Esto es un balance, que se lo voy a achicar un poquito, porque ustedes le echen una miradita. Estoy pensando para que ustedes puedan ver. Pero esto es un balance que tiene una cantidad de trucos que, fíjense cómo lo está. C11, C12, C13, C14, 15, en la misma forma que lo vimos. Entonces, aquí fue sumando, en vez de aplicar la suma, fue sumando celda a celda. Entonces, si yo elimino un lugar, se desactualiza la celda. Entonces, también. Y esto lo hizo un contador. Entonces, sumó la de 11 más la de 12, de 13, son todas. ¿Ya? Entonces empezó a sumar de acá, de 11, pum, desde aquí, sumó esta. Entonces la función, ¿cómo le quedó? Hasta la de 31. Fíjate, son 138, 870 lo que tiene ahí. Si yo selecciono todos los datos, son 138, 870. Veamos ejemplo 77. Ahí sumó. Fíjate que hizo la suma, no sumó campo a campo. Ahí puso el dato nomás. No está la suma. Aquí lo que está haciendo cuadrada este balance. Porque si tú le haces el clic y lo revisas, también es lo mismo. 77, 138. Este de 32 millones. Veamos, esto tiene 32 millones. 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 32
Ahí me suma 28,283 y ahí me pone 32 millones. ¿Ya? Eso es súper importante cuando ustedes empiezan a revisar y a revisar los contenidos de sus archivos financieros. Este es un Excel que hizo un contador, y es así. ¿Ya? Y esto ya se declaró, se hizo, se armó. Lo que pasa es que muchas veces, cuando tú en contabilidad no te cuadran las cosas, le colocas el número nomás, ¿ya? Y haces con el famoso asiento mágico contable en el cual tú revisas esto. Entonces, no está bien hecho esto, ¿ya? Porque los datos son 28,283, por eso no lo iba a cuadrar nunca. Fíjate, 12 millones de acá. Veamos si son 12 millones lo que tenemos aquí. Y no son 12 millones. Son apenas 8,349, fíjate. No, la suma no son 12 millones, son 8,349. ¿Ya? Entonces está mal hecho este tema. Como podemos ver, no ocupó la suma, puso los valores que quiso. En algunos lados pone, fíjense la barra de funciones. Va sumando, en otro coloca el valor nomás, como acá. Lo puso nomás para que cuadrara. Aquí también lo puso también como a cuadrar, y este dato salió de la suma de esto. Pero no es esto. Fíjese, el activo y el pasivo, las pérdidas y las ganancias no están cuadrados, ¿ya? Pues no están aplicadas correctamente las fórmulas dentro de este archivo. Otra cosa que podemos ver, por ejemplo, COVID. Ya, aquí, esto es esto es la típica resultado de una encuesta de Google. Fíjense en la encuesta de Google, ¿ya? Aquí coloca el nombre, la edad, el género, está bien. La profesión, uno colocan con minúscula, otro con mayúscula. Pero aquí lo que causa más rareza es esta, la región. Y se fijan bien, si nos vamos a la región, dice metropolitana, Santiago, RM, RM con R y M minúscula, RM con las dos mayúsculas, metropolitana, Ñuble, Santiago, Valparaíso, Maule, Santiago, Metropolitans. Entonces, si quiero trabajar, por ejemplo, le voy a decir, vamos a tomar un gráfico, vamos a tomar todos estos datos, y me voy a datos, avanzadas, ¿sí? Tengo el rango de la lista, aceptar, y me voy aquí, y quiero que me haga un gráfico. Este es un gráfico de columna, y le voy a colocar la región. No me interesa el género, coloco la región. Le da. Aparece, fíjense cómo aparece el gráfico. Me aparece una vez, dos veces Santiago, dos RM, una metropolitana, me aparece metropolitana miles de veces. No me sirve, ¿ya? Por eso, por ejemplo, esta es una aplicación súper práctica de cuando les hablaba de validación de datos, ¿ya? Entonces, cuando alguien va y le coloca el dato que quiere, después es muy difícil procesar. Por eso la herramienta de validación de datos que vimos en la primera clase es muy importante, ¿ya? Con estos ejemplos quiero graficarles a ustedes cómo se deben trabajar estas situaciones y cómo las deben ustedes que mejorar a futuro, ¿ya? A partir de ciertos fracasos uno puede aprender. Pero habíamos conversado también de que habían necesidad de revisar cómo usamos Excel en emprendimiento. Vamos a abrir otro Excel que es de emprendimiento, ¿ya? Habilitar edición.
esta es una fórmula, ¿ya? Entonces yo tengo una fórmula que dice que mi expectativa, ¿ya? Si yo quiero, este es el impuesto. Si yo quiero ganar, entonces mi expectativa, lo que yo quiero que llegue a mi bolsillo, va a ser siempre la diferencia entre lo que yo vendo y lo que gano. Pero acá, además, le aplico el impuesto. Entonces, si yo quiero ganar 7,5 millones, yo tengo que vender 10 millones, ¿ya? Entonces, si me tiene que quedar 10 millones y mi margen es de un 28%, tengo que vender 35 millones de pesos, ¿ya? Este es un simulador que armamos para que la gente pudiera hacer, por ejemplo, cambios. Por ejemplo, yo quiero, aquí, la renta bruta, estamos hablando del 10%, este va a ser este dividido por este. ¿Por qué? Porque aquí este personaje paga su AFP y su ISAPRE. Entonces, yo quiero quiero que me queden 900.000 pesos para el bolsillo. Fíjate cómo cambia la fórmula. Tengo que vender 63 millones de pesos. ¿Por qué? Porque lo que me cuesta 300, lo que yo vendo 350 me cuesta 250. Ya, pero el margen es un 28. Si yo, por ejemplo, logro mejorar ese margen, en realidad que no me cueste 250, me cueste 150.000, fíjense lo que va a pasar. No tienen que vender 63, tienen que vender la mitad. Y esa es la gracia, por ejemplo, de ocupar Excel y hacer simulaciones cuando trabajamos y somos emprendedores, ¿ya? ¿Por qué? Porque allí podemos simular márgenes, podemos ver qué deficiencias podemos tener y fíjense cómo los va cambiando, ¿ya? Pero esta es una de las cosas que armamos. Tengo otro curso más, pero estoy buscando acá. Parece que lo hicimos el año pasado. Aquí está, que es contabilidad para emprendedores, ¿ya? En este caso, también tengo otro que, este es más simple, fíjense. Impuesto, con impuesto cero, si no estoy formalizado. Cuando estoy formalizado, o sea, estoy pagando impuesto a la renta. Cuando tengo formalizado y con leyes sociales también. Entonces, cuando no estoy formalizado, el impuesto es cero. Esto es mi renta líquida, quiero ganar 600 lucas. Si quiero ganar 600 lucas, tengo que recibir 7.200.000 pesos al año. Eso me tiene que caer para el bolsillo. ¿Ya? Esos 7.200.000 va a ser la diferencia entre lo que venda y los costos. ¿Ya? Pero muchas veces uno no tiene los costos, entonces uno dice, el costo va a estar en función de las ventas. Y aquí está el costo. Fíjense el costo de lo que está vendiendo y el margen. ¿Ya? Por ejemplo, si compro esto en 30.000, lo vendo en 30.000, pero me costó 10.000, el margen es muy alto. Fíjense cuánto tengo que vender. Tengo que vender 21.600.000 pesos para poder ver. Aquí voy a cambiar porque sale muy grande ese número, ahí está con decimales. Vamos a irnos a inicio y le vamos a quitar decimales. Vamos a pinchar ahí. Entonces, tiene que vender 21.600.000, ¿ya? El margen es más grande, o sea, este es el costo. Porcentaje del costo, ¿ya? De ahí te va dando las funciones del tema. Fíjese, dice incluso hasta la cantidad de productos que tengo que vender y los productos mensuales. Les voy a mandar este Excel de simulación de expectativa para que ustedes vayan jugando también y vayan tratando de comprender cómo se armó. Vean las fórmulas, qué tipo de fórmulas se aplicaron o qué se usaron para poder llevar adelante. Pero, hay otro Excel que les quiero mostrar, que es un Excel cuando ya no estoy simulando expectativas. Es cuando ya compré, cuando ya estoy utilizando, por ejemplo, los costos y todo esto. Fíjense que acá estoy calculando frutos secos. Este capital de trabajo lo voy a eliminar. Solo voy a eliminar después este. Véanse el costeo ABC frutos secos, ¿ya? Este es el dato de arándano. Este es una chica, ¿ya? Que ella tenía como expectativa ganar 500.000 pesos al mes. Eso significa, yo le dije, entonces tienes que trabajar, o sea, cada semana te tienen que quedar 125.000 pesos. Ya. Pero aquí
le puso un valor. Esos 125.000 pesos significa que si ella trabaja 16 horas en este negocio de arándano, va a ganar entonces 7.500 pesos la hora. Cuando tú trabajas en el mundo cuando trabajas por el sueldo mínimo, eso va a ser igual a... ¿Cuánto está el sueldo mínimo, muchachos? A ver si me ayudan. ¿Están 3.70 o 3.50? Lo divido por 45 horas. ¿Tú ganas? No, estos son un cero más. Cuando tú trabajas por un sueldo mínimo, no son 45, son 180 horas, que son 45 horas a la semana, son 90 en 2 semanas, 180 en 4 semanas. Cuando tú trabajas en el sueldo mínimo, a ti te pagan 2.050, como 2.000 pesos la hora. ¿Ya? Cuando tú eres emprendedor, tú puedes trabajar menos. En este caso, esta chica que tenía este negocio que lo estamos desagregando, ella trabajaba 2 días a la semana nomás. Entonces, un día lunes iba, recogía ahí en la carretera un cajón de frutas que le mandaban de 2 hornos, arándanos, fresa, frutilla, lo llevaba a su casa y ese día seleccionaba y iba segregando el fruto malo y lo iba guardando. Lo almacenaba y lo refrigeraba y al otro día hacía la distribución. Esos son los 2 días a la semana que trabajaba. Pero el problema que ella tenía es que ella no colocaba esta parte. Tenía siempre los gastos, los costos, el kilo, todo, pero su plata, su expectativa, su tiempo no lo consideraba. Entonces yo le dije, mira, si tú trabajas a la semana, ya, fíjate, cuando hablamos de intensidad acá, tenemos, si sumamos, son las 16 horas. Por lo tanto, ella, por ejemplo, ella se tomaba 2 horas en la mañana para ir a comprar. Entonces, iba en la mañana, ya, compraba la materia prima, iba en un taxi, ahí está el costo del taxi, fíjense acá, para comprar la materia prima. Esas 2 horas, ellas las tienen que cobrar, y ellas las tienen que pagar a sí mismas. Por lo tanto, si a 7.000 pesos la hora, esas 2 horas cuestan 15.000. Y empezamos a desagregar cada hora en que lo que trabaja. Seleccionando la fruta se llevaba 3 horas. En almacenar 1 hora, porque es bastante simple, pero para almacenar necesitaba luz y gastaba energía de su refrigerador. Si se fijan, ¿qué es lo que hicimos al final? Dijimos que su costo eran 170.000 pesos a la semana y no simplemente lo que ella compraba, que eran como 40 lucas a la semana, entonces no ganaba plata. Por 100 gramos de arándano nos estaban cobrando como 1.500 pesos y en el supermercado lo compré a 2.500. Entonces no sabía colocar bien el precio. Esta es una forma también de ver posibilidades para que ustedes puedan jugar. Siempre en emprendimiento tú tienes que colocar tus expectativas, tú lo que quieres ganar sobre la mesa para que tú puedas lograr tus expectativas. ¿Ya? Hasta aquí yo me pegué, me lancé, pero full a hacer la clase, así que dejo el micrófono abierto para que hayan consultas, dudas, qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren profundizar. Abro el micrófono. Parece que no hay dudas ni consultas hoy día. Ya están todos calladitos, de manera súper poco participativa hoy día. Bueno, vemos que ahí está en el chat, alguien me escribió, nada, gracias, harto que revisar, dice Carlos. Sí, pues Carlos, para que revise. La idea es que ustedes también, en este fin de semana largo, hagan reflexión, pero si tienen un tiempito y así lo desean, revisen los videos, revisen los manuales y vayan revisando los Excels que vamos a ir trabajando para que ustedes los revisen, los analicen y conozcan cuáles son las necesidades para ustedes a futuro, ¿ya? Si gustan, si tienen dudas, o al momento de estar buscando los Excel, pregúntenme, oiga, profe, el Excel este de costeo, no sé cuánto, ABC, ¿qué significa esto? Y yo lo puedo contestar para que ustedes lo puedan conocer. Así que veamos si hay alguna otra consulta o duda. Al parecer, Alana está. Sí, me quedó una duda a mí existencial.
En el caso del contador, ese que tenía todas las cifras malas, ¿qué pasa con el cliente ahí? Porque en el fondo después impuestos internos, cuando hace la auditoría, ¿qué pasa ahí? Solo el cliente. Sí, pues lo que pasa es que es un punto súper importante, Alana, así como más o menos, para servicios de impuestos internos, tú eres el responsable de tus Sí, estados financieros, no es el contador. El contador los podrá escribir, diseñar, revisar. sí. Por eso, por ejemplo, es súper importante que quizás, claro, contrates un contador para que te haga la pega, pero tienes tú también la capacidad de poder revisarlo, cómo se construyó, ¿ya? Porque muchas veces, ¿qué es lo que hace el contador? Te manda el PDF nomás y tú no sumás ni restáis. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Construye tu propio balance, ¿ya? Si te fijas, son sumas simples, no hay nada en otro mundo. Y en el balance tiene que cuadrar. Si gasté 100, ingresaron 100. Siempre sí. Y la diferencia es ganancia, ¿ya? Pero en este caso, como dices tú muy bien, tú eres responsable legal ante la ley de esta cuestión. No le puedes echar la culpa al contador. No pasa nada Claro, ahí. O sea, al claro. contador no le pasa nada, a ti. Los contadores tienen un código de conducta que es con el colegio de contadores. Cuando te asocias al colegio de contadores y si tú haces algo mal, el colegio de contadores te quita el título de contador. Pero eso no pasa en Chile, son muy pocos los contadores colegiados, ¿ya? Ahora, eso sí, para todos aquellos que quieran tomar el camino del emprendimiento, existe el régimen 14D, que es contabilidad simplificada, donde no necesitas contador. Donde tú lo que haces es lo siguiente, tú vas a servicio de impuesto interno y ingresas las compras y las ventas. Y con eso el sistema solo saca unos datos y te entrega a ti lo que tienes que pagar. Ese es el sistema de contabilidad simplificada 14D. Ese es el régimen, ¿ya? Sí, ¿Cuál porque de tú puedes hecho a mí ocupar? me llega por ejemplo, la declaración de las boletas por honorarios profesionales, me llega como hecho. Y yo lo que hago sí es revisar de que coincidan los datos de los informantes, en este caso, como yo tengo un sueldo, más mis actividades particulares, entonces tengo que fijarme en que cuadren las cosas, porque de repente, por ejemplo, en una boleta que vi, me salía ISAPRE Banmédica, yo no tengo ISAPRE, ¿por qué se sale ISAPRE Banmédica? ¿Por un reembolso? Eso es lo que lo único que objeté, digamos, porque yo tengo FONASA. Entonces no sé por qué me Claro. salía un reembolso de un monto de 40 lucas cuando mis honorarios son 25, entonces no me cuadraba nada con nada. Entonces no sé de dónde salió ese dato. Y ahí me entró la Ya. duda. Es que Entonces, mira, muchas veces que puede pasar de que la gente lo ingresa, y es lo mismo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Te acuerdas de la primera clase cuando hablábamos de que la gente ingresa el dato y después le dan o revisa? Puede haber pasado de que alguien tecleó una rendición o una devolución y los caracteres se fueron pareciendo al tuyo y, ¡pum! Y ella seleccionó el primero que encontró y era tu dato. claro, porque sale mi root y no Pero me tu root, coincide nada. pero tu root puede haber sido muy parecido al root de la persona que le estaban haciendo la devolución. El reembolso, claro. Claro, claro. Entonces, súper importante cuando hablemos de lo mismo. Cuando hablamos de la validación de datos de la primera clase, esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente no revisa lo que escribe. Y me ha pasado muchas veces que me he encontrado con Excel, con problemas, Excel en los cuales, por ejemplo, los datos están mal, hay datos que es imposible que haya sido ese dato, pero hay gente que los ingresa solamente, ¿no? O no tiene responsabilidades sociales con respecto a eso. Y a mí también me ha pasado lo que dices tú, o sea, de hecho a mí me llegan boletas de honorario de personas de repente y yo las rechazo, porque quizás a lo mejor cuando se hizo el tema, se ingresó en el RUT, porque cuando tú haces algo en el servicio de impuesto interno, tú colocas el RUT y te va saliendo la lista de personas. Y a veces entre tú mueves el mouse y todo, agarras otro. Y eso es muy común, no Ya, es algo extraño. ya. Sí, porque hice el rechazo ahí porque dije esto no me cuadra, o sea, ni por monto, ni porque haya sido que hubiera reembolsado dos boletas, porque hubieran sido 50.000 y no 40. No, Entonces no me coincidía nada con nada. no, pero Reembolso sí, de ISAPRE. pero no se volvió a ingresar, no apareció de nuevo. Por lo tanto, lo que sí está correcto. Claro, porque dice confirmado ahí en impuestos internos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Gracias por la aclaración. Ojo que cuando tú haces los rechazos y todo eso, hay un tiempo. Sí,
hay un tiempo, ¿ya? Entonces es importante que se revisen constantemente. Sí, sí. Listo, pues yo creo que hoy día ya, por lo que hemos visto, vimos menos funciones, menos actividad que la primera clase, así que los invito a que revisen el video de la clase de hoy día y empiecen a ocupar las hojas de Excel que estoy viendo. Revisen, por ejemplo, hagan cambios en las fórmulas y si tienen problemas, me escriben o me escriben la sintaxis de la fórmula en el correo jrcontreras@win.cl y vamos a empezar a trabajar sobre eso. La próxima clase les voy a traer más ejemplos de Excel y de algunos fallos y de algunas cosas entretenidas que podemos hacer. Así que estén bien, que tengan una muy buena tarde y que sea un gran fin de semana para todos. Chao, que estén bien. Hay alguien que escribió ahí, buena tarde para todos, Carlos Donaire. Chao, chao.